Hola, estás viendo el canal de Leonor Silvestri, que vengo a ser yo haciendo amigues con Leonor. Esta es la cuarta clase del turno domingo de Despintarse contra el blanqueamiento neocolonial Merch del Bien Ciudadano. Y en el día de la fecha vamos a estar trabajando Vacas Cerdos, Guerras y Brujas de Marvin Harris, un libro muy polémico. Si llegás a mirar en algún momento, llegás a ver este video liberado, quiere decir que muchas personas me hicieron aportes, compraron clases grabadas o tomaron clases conmigo para poder seguir apoyándome para que pueda socializar y liberar contenidos. Así que si vos querés ser del team personas que le interesa el resto y sumarte a la campaña de apoyo a Leonor para que continúe liberando material, esta es tu oportunidad y acá abajo está toda la información. Y si sos mi estudiante recurrente y me hablas por WhatsApp, no me trates como un robot. Decime hola, buen día, buenas tardes. Y si no te vas a poder manejar como si fuera una persona, pues entonces mejor no me hables. Gracias. Mm, para que quede registro de esta clase. Esto es lo que dice Harris, que me parece una frase brillante, pese, lo repito, que me parece un libro muy, muy, muy polémico y con el cual hay muchas cosas que no coincido, pero me parece que toda esta introducción que hicimos y todo este relevamiento de datos, información, etcétera, tiene que ver con algo que dice en el prólogo Harris, que es mostrar a dónde mirar, señalar a dónde hay que mirar y que tiene que ver con amenazar un hecho con una teoría. Si un hecho no es amenazado con una teoría, pues entonces, ¿para qué estamos mostrando el hecho? Bueno, hay que amenazarlo con una teoría de por qué está pasando lo que está pasando, que eso es lo que hace Harris, concuerde o no concuerde con sus hipótesis. La base de por qué lo está haciendo, que es mostrar a dónde mirar y amenazar un hecho con una teoría, es muy interesante. Luego hay cosas, sobre todo las que tienen que ver con el intercambio primitivo, la guerra primitiva, y huelga decir con esto de el macho primitivo y demás, que bueno, a Harris, qué decirle, le daría un par de clases yo para, para que se ayorne, me parece que está muy vintage. Y me parece que, nada, entre Salins y Class 3 le pasaron el trapo. No obstante, me parece interesante esta idea de este libro muy polémico. Harris inventa, si lo buscaron a Harris, si buscaron un poquito, si tuvieron algo de curiosidad, inventa una suerte de, no sé cómo decirle, movimiento, metodología dentro de la antropología que tiene como nombre materialismo cultural, o sea que las formas de vida, las idiosincrasias, los estilos de vida no son del todo o completamente irracionales, tienen una causa que tiene que poder ser explicada. Ahí es donde yo sugiero la lectura, sobre todo para lo que es las teorías del don, intercambio primitivo, potlatch y guerra permanente, la conceptualización de clase 3 de anticipación y conjura, que es esto que le pide Harris. Harris le pide a la gente que a un hecho se lo enfrente con una teoría, amenazar un hecho con una teoría. Bueno, eso lo hizo clase 3. Da una explicación de por qué los Yanomami son como son, viven como viven. Tiene un motivo, anticipan y conjuran. Esa es la hipótesis de clase 3. De hecho, este señor Napoleón Chañón, que yo ni lo conocía, lo conozco por Harris, me fui a buscar quién era. Bueno, Salins renuncia a su cargo cuando le dan un nombramiento dentro de la misma universidad a este otro antropólogo. O sea, es muy complicado el libro de Harris porque cita unas fuentes que están funadas, por decirlo de alguna manera, como este Chañón, como sea que se pronuncie, este franchute llamado Napoleón Chañón, que bueno, que los otros antropólogos muy queridos por mí, como Salins o Class 3, lo detestan justamente por racista, occidentalocentrado, que es algo que a Harris también le pasa, no vamos a decir que no le pasa, obviamente. Que, lo cito a Ricardo citando a Lazarlo, Harris también ve el mal afuera, ve el mal exterior a Occidente. No sé, que visite México, que hay 10 muertas. Ciudad de México hay cifras oficiales, 10 asesinadas por día. Si le parece que los Yanomami son muy violentos y patriarcales, que vaya a Ciudad de México a ver cómo le va. Y está la cifra oficial, obviamente. Y obviamente en la cifra oficial no hay ninguna trans.
porque como todo el mundo sabe, en la religión terfanenonita las trans no son mujeres, entonces no están en el censo, porque si no, esas 10 mujeres de Ciudad de México se te van a 50. Si le sumás disidencia, feminidades y todo lo que ahí quepa. Bueno, tenés, no sé, 100 por día, básicamente. Es una zona de guerra, claro. Y en Argentina no se está mejor. Una cada 18 horas cifras extraoficiales. Una cada 24 horas, cifras oficiales. Nuevamente, sí, solo contando las CIS. Es un montón, es un montón. Bueno, pero siguiendo con Harry, yo les propongo que nos enfoquemos a la cuestión brujeril, si les parece, y si nos da el tiempo hoy, si no, bueno, lo dejaremos para la próxima. Sobre todo la parte del potlatch, la cuestión del macho primitivo. Esperen que me voy a poner más luz que me estoy quedando ciega. Sobre todo esas cuestiones, pero sí me interesa mucho trabajar con el chivo expiatorio por la coyuntura que estamos atravesando. ¿Qué les parece? Bien, entonces vamos a pensar algunas cositas que Harris las da por sabidas, entonces no se las explica del todo bien y que las podemos explicar ahora nosotras. Brujería y aquelarre son dos palabras que no inventaron las así llamadas brujas. Ninguna de las dos. Este es el primer motivo por el cual Harris no cree en ellas. No solamente porque es un infumable materialista, infumable, del cogito cartesiano más infumable. Además, porque tiene un poco de razón en el sentido de que fue creado por los opresores. Es un efecto de la opresión. La palabra aquelarre no existe más que en las actas de los juicios de los inquisidores, de la misma manera que la palabra brujería fue creada por ellos. Entonces, ustedes ahí se tienen que preguntar, ¿pero las brujas existían o no? ¿Qué sabemos al respecto? Mientras van pensando que saben, recuerden que cuando se anotaron este curso hay dos textos que no vamos a ver en vivo e indirecto, pero que yo puse de bibliografía no obligatoria porque quiero que en algún momento accedan a la lectura de ambos textos, que es tanto Calibán y la bruja de Silvia Federici como eh, Brujería y contracultura gay de Arthur Evans. Entonces, ¿existieron o no existieron las brujas? ¿Qué sabemos? ¿Quiénes fueron? O si fueron alguien. Vamos con otra pregunta, más fácil. Una pregunta también de conocimiento, que la gente que viene los sábados tiene que saberla. La Edad Media, ¿cómo se divide? Porque vieron que la Edad Media es un montón. Tiene dos momentos. ¿De cuándo a cuándo? Así entendemos en qué momento se desarrolla la así llamada manía de las brujas o caza de brujas, que es un genocidio, 500.000. No era un número bajo, sobre todo en aquellos años. Bueno, entonces, ¿la Edad Media de qué momento a qué momento va? Cultura general, todo el mundo pasó el secundario, vamos. Sí, la línea de tiempo de la secundaria. Edad Sí, Media va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el sí, 453 muy bien. Siglo quinto. hasta siglo V después de Cristo, hasta sería hasta bueno, está discutido caída del Imperio Romano de Oriente o descubrimiento de América, 1453-1492. O Muy sea, bien, siglo XV. muy bien. Entonces, la Edad Media son 10 siglos, del 5 al 15, Sí. más o menos. ¿Y la caza de brujas propiamente dicha cuándo ocurre? ¿En el 5? ¿En el 6? ¿En el 7? No, 15, 16 y 17. Muy bien. O sea, en una parte en la Edad Media y otra parte ya en el Renacimiento. O sea, no es Exacto. medieval. La caza de brujas, el genocidio de esas mujeres, no es medieval, es premoderno. Hay quienes creen, entre ellas Silvia Federici, que otro de los motivos para encaminar ese proyecto de genocidio, cuyas técnicas luego se exportan a las colonias, lato sensu, acá, estos territorios donde yo estoy, donde está Max, Ricky, pero también a África u otros lugares, porque las técnicas también se exportan,
todo eso ocurre más cerca de lo que diríamos el tiempo contemporáneo que de la primera parte de la Edad Media. La primera parte de la Edad Media, que podemos decir que va más o menos hasta el siglo X después de Cristo. Esa primera parte de la Edad Media, del 5 al 10, más o menos, es el feudalismo. Siempre que aparecen las que dicen civilización y barbarie, siempre que hay que elegir entre civilización y barbarie, hay que elegir barbarie. Lo primero que voy a decir, porque como me enseñó un judío antisionista, el Walter Benjamin, amor de mi vida, no hay documento de civilización que no sea un documento de barbarie, así que si te ponen a elegir, vos elegí la barbarie. Eso para empezar. Y luego que cuando vienen y en la oscuridad, volvimos a la Edad Media, al feudalismo, ya quisiera. En realidad volvimos al Renacimiento, o sea, el peor mundo posible. Ya quisiera una estar en la primera parte de la Edad Media, la etapa feudal a la cual la gente le tiene tanto pavor. Los peores, el genocidio, ocurrió después. Ocurrió más cerca nuestro que en aquellos tiempos supuestamente tan oscuros, la metáfora racista. Debe haber un porqué. Bueno, uno de los porqués lo dice Harris. ¿Qué opina Harris acerca de este apogeo de la caza de brujas entre el siglo XVI, 1500 y el XVII, 1600? ¿A qué se debe? ¿A qué responde? ¿Leyeron el libro? ¿O no hicieron nada esta semana y dijeron, descanso? Bueno, ¿quién crea el concepto de brujería? Dale, Julieta, vamos, Julieta. No, respecto a lo anterior, de que las Dale. brujas fueron como un chivo expiatorio, Así es. ¿Para qué? toda esa furia que iba hacia la iglesia, hacia la nobleza, fue hacia las brujas, todo es culpa de ellas. Exacto. Entonces, las clases dominantes crean a la bruja, literalmente, materialmente. Harris está convencido que la crean materialmente, hasta en el sentido de que crean la imagen de la bruja. Entre los creadores de la imagen de la bruja hay alguien que a mí me cae muy bien, Goya, que me cae estupendamente bien. Goya las pinta, pinta aquelarres, pinta lo que se imagina, obviamente. Si eso no existió realmente así, o sí, ahora vamos a ver la otra voz. Pero la idea de Harris es que todo fue hecho para suprimir la ola de cristianismo mesiánico, escatológico, que se venía arrastrando desde los cultos precristianos incluso, que pervivieron, o sea, el paganismo que pervive dentro de este periodo llamado Edad Media. Entonces, a la conceptualización de la brujería, no solamente las técnicas, sino la conceptualización de que hay algo así como poderes extraordinarios divinos y un pacto, una alianza con Satanás, que este es un invento de cuño propio de la iglesia, esto se crea en este periodo. Harris cree, o esa es su hipótesis, para suprimir la ola de lo que serían movimientos revolucionarios, porque esos movimientos mesiánicos, escatológicos cristianos, cátaros, pastores, flagelantes, levelers, diggers, el New Model Army, levantabas una baldosa y te salía un grupo de campesinos que querían linchar a un noble, básicamente. O sea, la Edad Media se caracteriza por un gran revuelo, la masa, el populacho es muy aguerrido, no es tan manso como nos hacen creer. Si bien hay un cierto afecto en la relación entre vasallos y señores del periodo feudal, que muchas veces obviamente le juegan contra a los vasallos, al vasallaje. No obstante, esto se crea en este periodo para como contener al vulgo y desviarle la mirada, que empieza a mirar hacia otro lado en vez de mirar lo que tiene que mirar. Que si pierde la cosecha, se le corta la leche, se le echa a perder el queso, no sé, se le llena de gorgojo el trigo, entonces no puede hacer pan y luego se le mueren los hijos porque tienen hambre y no les puede dar de comer. Eso no tiene que ver con la vecina y sus prácticas,
con otras vecinas o los cultos que hago o lo que fuera, sino con los nobles y el clero. Desviar la atención. Bueno, ¿qué les hace creer que a ustedes no les está pasando, o que a mí no me está pasando, o que no nos pueden hacer eso a nosotras en la actualidad? Es al revés, porque ahora hay más posibilidad de hacerlo, es más fácil hacerlo, y está por todos lados, al punto tal que no tenía que grabar. Gracias por hacerme acordar, es que estoy muy, muy, muy mal. Eh, Página 145, dije entonces, el Norman Cohn, el párrafo que empieza justamente con Norman Cohn. Norman Cohn describe un documento militar mesiánico conocido como el Libro de los 100 capítulos, escrito a principios del siglo XVI, que predecía el retorno de Federico sobre un caballo blanco para gobernar el mundo entero. El clero, desde el papa hasta el último sacerdote, sería aniquilado al ritmo de 2.300 personas por día. Ya ven que la Edad Media era un lugar con estas narrativas. Digo, para pensar si fuimos para adelante o en realidad retrocedimos los lugares que han sido occidentalizados. Sí, imagínate, mira lo que escribían. O sea, vuelve Cristo, la segunda venida de Cristo, y 2.300 curas por día van a ser asesinados en esa segunda venida de Cristo. Recordemos que los campesinos tenían que darle, por lo menos en el periodo feudal, un diezmo, que un diezmo es un décimo de lo que produzcan, un montón. Bien, se confiscaría toda la riqueza para distribuirla entre los pobres, la propiedad privada sería abolida y todas las cosas se tendrían en común. Toda propiedad, dice este libro, se convertirá en una sola propiedad, entonces habrá un solo pastor y un solo redil. Eran revolucionarios. Entonces, una manera de librarse, dice Harris, de estos pobres, alienados, pauperizados y urbanizados, que ya han perdido pierden su cultura, pierden su relación con su cultura originaria, es decir, la tierra, el campo, y también con los cultos asociados, sobre todo cultos de la fertilidad asociados a esa tierra, que es lo que estudia Carlo Ginzburg en su texto Los Benandanti. Una buena manera de librarse de todo ese pobrerío alienado es, que obviamente provocaba disturbios, fueron las guerras santas. Ahí comienzan las cruzadas, alentando, nuevamente, no inventó nada el tiempo contemporáneo, esto tampoco lo voy a grabar, ¿cuál es? Esta gente la hace mierda, obviamente, es para sacársela de encima. Eso por una parte, y cuando eso no funciona, pues organizan lo de la brujería. Entonces, un punto de vista que Harris no quiere adoptar es el punto de vista donde la brujería tiene que ver con una protesta social. Él lo ve más bien como un chivo expiatorio. Tiene un punto. Tiene un punto por esto que les digo. Primero tiene un punto porque hablar en esos términos de la brujería impide todo tipo de romantizaciones. Las romantizaciones que después mandan a una persona con un autoinmune a curársela con un té de jengibre, por parte de una persona que tampoco puede germinar un jengibre, que no es una cosa tan sencilla de hacer germinar. Yo todavía no pude, por ejemplo. Entonces, vieron que después pasa eso, todas son brujas, todas son las nietas de la bruja que no pudieron quemar. Bueno, déjenme decirles, las quemaron a todas, porque si quemaron 500.000 es que no dejaron ni una en pie, con lo cual no tuvieron descendencia. Son las hijas de las que sobrevivieron, que son las que delataron a las otras. Si es que alguna sobrevivió, porque en algunos lugares no dejaron a ninguna en pie. Básicamente las mataron a todas. Como muerto el perro se acabó la rabia. Evita ese tipo de romantizaciones y también evita otro tipo de romantizaciones muy ligada a esa de, bueno, toma té de boldo y se te va a ir la depresión. En realidad tenés depresión, no sé, porque tenés insomnio, porque no estás tomando tu té de tilo y ese tipo de boludeces. Todas esas lecturas románticas, digámosle así, de los conocimientos ancestrales medievales, que los hubo, que luego parece que se pueden reponer enunciativamente, como si el acto de enunciación fuera tan fácil como para reponer un mundo que se perdió. Lo que se perdió no vuelve. Chao. Y si vuelve, bueno, vuelve como vuelve el cementerio de animales, deben haber visto la peli. Y si no escucharon la canción de los Ramones, no entierren el gato en el cementerio de animales, porque vieron que el gato que vuelve no es el gato que enterraron.
Entonces, no se puede volver a lo perdido, habrá que crear algo nuevo en todo caso, a partir de la destrucción, pero que es una pasión creadora, pero no se puede volver. Por eso digo que está interesante este rechazo que tiene Harris a la bruja contracultural, porque evita una serie de romantizaciones que luego te permite ver más de cerca cosas que Harris no analiza, porque si las vas a analizar en Carlo Ginzburg, lo ves en Carlo Ginzburg, por ejemplo, El queso de los gusanos, Los Benandanti, este tipo de libros, te das cuenta que el campesinado medieval, Lato Sensu, tiene un contacto con cultos y prácticas precristianas que son animistas y que obviamente son heréticas. Son heréticas en este momento, porque hasta el siglo XI después de Cristo, vos podías acusar a tu vecina de que te echó el mal de ojo, que te hizo un maleficio, que te abrió la leche, de cualquier cosa, y quedaban en la nada esas denuncias, porque ser bruja, entre comillas, no era no era una herejía. En todo caso, era un pecado. Entonces, bueno, qué sé yo, rezate un rosario y confesate, pero no era una herejía. La creación de la herejía es a posterior. Lo mismo que la relación con el diablo, que Harris no lo dice, pero está en Calibán y la bruja, eso lo inventa la iglesia. Primero porque Lucifer, Belcebú, Satanás, como le quieran decir a todos esos demonios, bueno, y al mandamás, a Luzbel, ¿no? El arcángel caído que disputa el poder. La hechicería popular medieval nunca tomó su fuerza de ahí. Todas estas prácticas que son propias de la cultura popular del periodo de la Alta Edad Media, la primera etapa, del 5 al 10, que tiene que ver con saber en qué momento hay que plantar el tomate, que tiene que ver con saber cómo atender el parto de la vaca, que tiene que ver con saber qué hay que tomar para abortar o para ser más fértil, si una se quiere reproducir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver no con la hechicería en el sentido de brujería, sino con un conocimiento situado del campesinado, lo que podríamos decir cultura popular. Muy bien, esos conocimientos no se extraían de ninguna divinidad. De la misma manera, por eso hay toda otra línea que sí habla de brujería y magia, porque es propio de la magia simpatética, del pensamiento mágico del mundo del encanto, que el hechizo que vos lanzás, el hechizo, la ceremonia, el culto, bla, 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 no tiene que ver con un poder que un ser extraordinario te da, sino con unas capacidades que vos tenés. Como en la segunda etapa de la Edad Media esas capacidades tendrían que recaer en el cuerpo de una señora, hoy diríamos un cuerpo útero gestante con vulva, a la iglesia no le pareció tan bien, entonces introducen esta figura de Satanás. La bruja no sabe nada, no tiene ningún poder, lo que tiene es un pacto con este señor llamado Satanás, que tampoco era tan famoso Satanás. Según tengo entendido, no es que no era famoso, obviamente está en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, pero empieza a cobrar la fama que cobra y la relación con la brujería con la Inquisición, con estos dos que nombran, Sprenger y Institor. Institor, el nombre tremendo, Institor, o no te podés llamar así. Instituido se llama Institor, eso quiere decir Institor, o el horrible, el peor nombre del mundo le pusieron. Obvio, tenía que ser que un inquisidor. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, introducen la figura del pacto con Satanás como manera de extraer el poder propio de la cultura popular, que sabe hacer cosas, aunque luego esas cosas que sabe hacer sean hechas desde lo que hoy llamaríamos pensamiento mágico. Y ya saben que el problema no es el pensamiento mágico, sino que el pensamiento mágico no está anudado a un mundo del encanto. Y las otras malas noticias son que eso no se puede volver solo por arte de los enunciados. Es decir, machaco un ajo en un morterito, entonces me convertí en bruja. Necesitarías una cultura que lo acompañe. Y eso no va a volver porque toda esa gente está exterminada y fue hace 15 siglos. Finito, lo siento. Y eso vale para todo, no solamente para las culturas originarias de la Europa medieval. Bueno, entonces, para Harris, la bruja, yo no sé si estoy tan de acuerdo por esta cuestión de la cultura popular, pero él lo que va a decir es que la bruja no era una amenaza per se.
la señora a la cual se le imputa el cargo de bruja no era una amenaza per se a las clases dominantes. Lo que yo le adosaría a Harris es que en realidad lo que podría llegar a ser un problema para la cultura dominante es que la cultura popular tenga una cultura, que la empieza a perder acá. En este momento la empieza a perder. Por eso a mí me pone tan frenética cuando le decimos a las manifestaciones como la celebración del Mundial de Fútbol, Messi, su ruta, le decimos eso cultura popular. Eso no es la cultura popular. Esa es la gestión masificante del populacho, del vulgo, de las clases populares. ¿Para qué? Para que después firmen el acuerdo con Mercorot, que se firmó ahí. Rosario encontró ese dato maravilloso. Te recordaré por siempre porque es un hallazgo, Rosario, al FBI. A la CIA, mira lo que se están perdiendo. Todo porque no te gusta el fútbol. La investigadora privada. Bueno, es verdad. Entonces, eso no es la cultura popular. Esa es la gestión de la masa de la cultura, la masificación de la cultura popular, en el sentido de distraerle la mirada para que no preste atención. Por eso digo, cuidado con esto que dice Harris de que la bruja, bueno, la bruja no existió, pero la cultura popular que sabe desde cómo resolver el conflicto por la leche agriada, el queso podri, el aborto que no salió o el chico que se te murió en el parto, que también formaban parte de las cosas que sabía hacer la cultura popular en la primera parte de la Edad Media, sí son una amenaza a las clases dominantes. Lo cierto es que sí provenían de esas clases descontentas, desposeídas, donde estaban también estos otros individuos de las sectas milenaristas escatológicas, ese es el nombre de la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, por un lado estoy dándole el ok a Harris con esa desromantización y desmitificación de la bruja, le estoy agregando el elemento Satanás, que él lo menciona, no siempre la hechicería popular en la Edad Media y en ningún lado, o sea, hechicería popular hay, ha habido y hubo y habrá siempre, quiero creer, ojalá, no obstante, no está ligada en el sentido antropológico de cómo funciona la magia simpatética por contacto y contagio, no funciona nunca porque un poder te lo da un ser extraordinario del tipo de Satanás. Es algo que vos sabes hacer. Y si sale mal, digámosle así, sale mal, no me salió el hechizo, es porque delante hay alguien con más poder que yo, no una divinidad. Así es como funciona. Sea Grecia 10 siglos antes de Cristo o sea la Europa medieval 10 siglos después de Cristo. Pero forman parte de la misma clase social. Esto es lo que yo le estoy señalando a Harris, como bueno, ok, pero las señoras señaladas como brujas, que mayormente fueron señoras y disidencias, provienen de las mismas clases descontentas, donde, y ahí cuidadín, el libre espíritu no tenía solamente campesinos desposeídos, tampoco lo dice Harris, lo dice Kohn, como sabe la gente que estudió conmigo el sábado, ¿no? Siempre son clases desposeídas, algunos sencillamente son gente que se desposee a propósito para formar parte del culto, porque eso es lo que dice la Biblia, que hay que ser pobres, un culto a la pobreza. No estoy abriendo un juicio moral acerca del bien y el mal de ese culto, o nada, todavía no dije nada al respecto, sencillamente lo que digo es que también hay que relativizar lo que dice Harris, porque no es cierto que estos cultos de la secta, que estas bandas de sectas militantes revolucionarias provenían todas de las clases desposeídas, no. Y de hecho, ciertos fenómenos como catarismo y libre espíritu impregna hasta la nobleza que la subvenciona, o sea, doy ejemplos. Yo me llamo como una reina cátara, me pusieron el nombre por Leonor de Aquitania, y Leonor de Aquitania subvenciona, así, taca, taca, con plata, que tiene 3 reinos Leonor de Aquitania, o sea, más plata que Susana Jiménez tiene. Subvenciona, subvenciona, pobre Leonor de Aquitania que me cae tan simpática, subvenciona a los cátaros, ella, con su platita. Bueno, en fin, sigamos entonces. Y ahí tiene una lectura, hay que decirlo, este señor Harris tiene una lectura un poco, ¿cómo decirlo?, marxista-leninista, aunque no lo confiese, acerca de cómo se hacen o cómo son o qué debería ser una revolución, porque él mismo dice que para que sea una protesta, él
exige doctrinas críticas sociales organizadas. Y bueno, no siempre funciona así. A veces no funcionan así las cosas. El ejemplo lo da otro historiador, que es Carlo Ginzburg, que lo vimos ayer, en El queso y los gusanos, donde Menocchio, este molinero del siglo XVI, el único que sabe, además del párroco de su pueblo, que es su amigo, leer y escribir, lee una cantidad muy exigua de libros, los que puede conseguir, 10 u 11, no me acuerdo, muy poquitos libros, mayormente todos libros que tienen que ver con la Biblia, lee la Biblia, un florilegio, en fin, algún que otro libro de ficción, y se empodera. Se empodera, entonces, nada, cuando la Inquisición viene a hacer preguntas, porque viene a hacer preguntas, a este molinero tiene ganas de disputarles el poder a los inquisidores, le va fatal, se pueden imaginar cómo termina eso. No obstante, no estaría tan de acuerdo que para que sea una protesta, Harris exige que haya una doctrina de crítica social. Además, porque en nuestro tiempo contemporáneo, y acá nuevamente la voy a citar, un buen ejemplo es la doctora Miriam Bregman, es un buen ejemplo de esto que voy a decir, porque cuando está el juego de la política, luego la gente es muy capaz de decir cualquier cosa en función de una estrategia posteriori y meterse por el upite su crítica, su doctrina de crítica social. Voy a dar un ejemplo. Fantino la apura a Miriam con un título de propiedad sobre 25.000 hectáreas. ¿Saben lo que son 25.000 hectáreas? ¿Tienen una idea? No tienen ni más mínima idea porque todas viven en una ciudad. Es un montón. Yo fui secretaria de una persona que heredó los campos de Roca, al sur de la provincia de Córdoba. No lo voy a grabar. Tiririri. Un título de propiedad con 25.000. Yo me acuerdo lo que eran 6.000. 6.000 lo llegaba a saber el horizonte. Se hizo un helipuerto y un aeropuerto para avioneta. Esos son 6.000 hectáreas. Esa cantidad de plata y esa cantidad de tierra, como para que te entre un aeropuerto y un helipuerto. Bueno, Fantino le muestra 25.000. Y ella le habla de quien obtiene las cosas genuinamente versus quien no las obtiene genuinamente. Claro, porque está en la tele, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿La propiedad privada no existe? ¿Eso no está en uso? ¿No es lo mismo que le va a sacar a Proudhon? No, porque no sería Trotska, sería anarca. Entonces el que explica la diferencia entre uso y propiedad privada es Proudhon, y para eso tiene que ser anarquista. Además de que es un rancio, no obstante eso está bien lo que dice Proudhon. Bueno, por eso, no necesariamente para que haya protesta hay que tener una doctrina crítica social organizada. Número uno, porque luego dadas las circunstancias y las estrategias no siempre se usa porque objetivos superiores más adelante. Y número dos, porque a veces la gente no lo sabe poner en palabras, pero lo sabe incorporar. Lo que sabe es meterle el cuerpo a la cuestión. Yo la verdad prefiero que le metan el cuerpo en vez de el enunciado. Justamente por esto. O sea, hay quien le mete el cuerpo, hay gente que tiene la organización de la doctrina. El ejemplo es Menocchio, en Carlo Ginzburg, que son los gusanos. Bien. Vamos a leer una cita que tengo en la página 256 de mi edición. En realidad empieza en la 255, sugiero que la mejor manera de comprender la causa de la manía de las brujas es examinar sus resultados terrenales en lugar de sus intenciones celestiales. El resultado principal del sistema de caza de brujas, aparte de los cuerpos carbonizados, consistió en que los pobres llegaron a creer que eran víctimas de brujas y diablos en vez de príncipes y papas. Esto es importante. Esto es algo que hay que escribirlo en un papelito y ponerlo en el espejo o en la ladera y acordárselo, porque nos vamos a terminar, como dijo Malcolm X, mirando la tele, vamos a terminar odiando a los oprimidos, amando al opresor. Está diciendo lo mismo Harris, con otras palabras. Para eso le inventaron a la bruja, en mi lectura, basándose en unos conocimientos populares que la gente tenía, la gente sabía hacerlo, desde curar una herida con los yuyos de la región, antes de la existencia de los antibióticos. Bueno, no toda herida se cura, sepan que sin penicilina hay una gran chance de que te mueras. No obstante, algo podrás hacer si sabes usar bien el romero, cosa que yo no sé más que para especiar la comida. Digo porque es antiséptico.
Ahora no se van a poner a ponerse romero en la herida, tomen un antibiótico. Para eso digo que sirve Harris, para desromantizar, porque si no aparecen las hippies que pudiendo usar, no sé, y algún tipo de antibiótico te dicen no, pone ajo y se te infecta la pierna. El resultado principal del sistema de caza de brujas, aparte de los cuerpos carbonizados, consistió en que los pobres llegaron a creer que eran víctimas de brujas y diablos en vez de príncipes y papas. ¿Hizo agua vuestro techo? ¿Abortó vuestra vaca? ¿Se secó vuestra avena? ¿Se agrió vuestro vino? ¿Tuvisteis dolores de cabeza? ¿Falleció vuestro hijo? La culpa era de un vecino, de ese que rompió vuestra cerca, os debía dinero o deseaba vuestra tierra, de un vecino convertido en bruja. Esto también es cierto, bruja, si bien de las 500.000 personas quemadas la mayor parte tenía vulva y útero, bruja era un nombre que le podía caber, la acusación de bruja le cabía a cualquier persona con indiferencia de su expresión de género. Por eso Arthur Evans incluye algo que nadie incluye en los libros, que son lo que hoy llamamos disidencias sexuales, que las había y mucho más de lo que creemos por esto de los cultos paganos precristianos que pervivían, muchos de los cuales eran, hoy diríamos, orgiásticos. ¿Sabían que estaban en una orgía? No. Estaban en un culto a la fertilidad, por lo menos los Benandanti, no sabían que se estaban enfiestando. Los Benandanti lo que sabían es que este era el curso de la fertilidad que había que hacer para que, para que la papa no se te llene de mosca blanca, un problema que tengo siempre, que se me llena la papa de mosca blanca y después no me sale la papa. Bueno, para que no pase eso hay que hacer el culto este, que consistía básicamente en comerse hongos y enfiestarse en grupo entre los aldeanos. ¿Qué hacía el párroco? Miraba para otro lado, porque mientras vinieran el domingo a confesarse y a la misa, absueltos. Dios perdona. Entonces, listo, ya está. Hasta que se enteró la iglesia que estaba pasando esto. Pero Harris tiene razón. A la iglesia esto le interesa, en tanto hasta lo otro. Y dice, vamos a frenarlo porque se nos va a venir encima. Y este combo de contrarreforma más campesinado exaltado va a dar mal. Entonces creemos un chivo expiatorio. Y ahí aparece la imagen de la bruja y la aparición, la creencia de esa conceptualización llamada bruja. ¿Se entiende lo que quiero decir? Párenme si no se entiende o si algo no se termina de entender. Bueno, aumentó el precio del pan, se elevaron los impuestos, disminuyeron los salarios, escaseaban los puestos de trabajo, obra de las brujas. La peste y el hambre destruyeron una tercera parte de los habitantes de cada aldea y ciudad. La audacia de las diabólicas e infernales brujas no conocía límites. O sea, parece, estoy leyendo los comentarios del diario La Nación al respecto de lo que acaba de pasar. O sea, la señora esa que se bajó del avión habla en estos términos, la verdad. Como es pensamiento mágico puro y duro. La audacia, bla, 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 bla. Las autoridades no regatearon esfuerzo alguno para combatir este mal y tanto los ricos como los pobres podían dar las gracias por el tesón y el valor desplegados en la batalla. El significado práctico de la manía de las brujas consistió así en desplazar la responsabilidad de la crisis de la sociedad medieval tardía desde la Iglesia y el Estado hacia demonios imaginarios con forma humana. Y así es como nace el terrorista, básicamente hasta nuestros días. Bueno, sigamos entonces. Así es como se crea ese chivo expiatorio. Otra cita más que tengo sobre esto que estábamos leyendo, la página 258, en realidad también empieza en la página 257, último párrafo, lejos de ser, ahí lejos de ser el reflejo, y sí, en la 258 lo leo, lejos de ser el reflejo de una estructura institucional que se consideraba defectuosa, la manía de las brujas era parte integral de la defensa de esa estructura institucional. O sea, se utiliza la conceptualización de la bruja para defender la estructura institucional. De la misma manera que 5 siglos antes, en realidad un poco antes, pero en la primera etapa de la Edad Media, en la Alta Edad Media, se utiliza la división de las tierras comunes para armar un sistema de clases que no existía, donde algunos son, o sea, para la defensa institucional feudal, que luego igual no se puede defender, por ende se parapeta detrás de los reinos que luego dan los estados nacionales, porque los burgos feudales no son reinos, son
partido, si se quiere, departamento, no sé cómo sería. Son nada, son un puñado de gente alrededor de un señor feudal. Entonces, lejos de ser el reflejo de una estructura institucional que se consideraba defectuosa, la manía de las brujas era parte integral de la defensa de esta estructura institucional. Podemos comprender mejor esto comparando la manía de las brujas con su antítesis contemporánea, el mesianismo militar. La manía de las brujas y los movimientos militar mesiánicos, que es lo que yo digo al decir de Norman Condell, tomo la conceptualización, es lo que yo llamo las sectas heréticas, milenaristas, escatológicas, que son lo mismo, y que hay de todo tipo y que hubo un montón, algunas perduraron durante siglos. La manía de las brujas y los movimientos militar mesiánicos incorporaban temas religiosos populares que en parte eran aprobados por la iglesia establecida. Ambos se basaban en la conciencia de estilo de vida existente, pero con consecuencias radicalmente diferentes. El mesianismo militar reunió a los pobres y desposeídos, les proporcionó un sentido de misión colectiva, disminuyó la distancia social, les hizo sentirse hermanos, movilizó a las gentes en todas las regiones, focalizó sus energías en un tiempo y lugar concretos, llevó a batallas campales entre las masas desposeídas y depauperadas y las clases situadas en la cima de las pirámides social, lo cual es absolutamente cierto. Para citarlo a Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, la zona que él siempre estudia del Friul, tanto en el libro Los Menandanti como El queso y los gusanos, esa zona, el Friul, que es como quedó aislada, entonces tiene elementos arcaicos, animistas, etcétera, etcétera. Un siglo antes de que empiece en esa zona la quema de brujas, los campesinos habían quemado los castillos de los señores feudales de la región. Eso lo habían hecho los campesinos del Friul. Por eso yo insisto con que puede ser que la bruja, como conceptualización de los poderes, no sea ni contracultural, ni revolucionaria, ni nada, sino simplemente un chivo expiatorio, pero la cultura popular, que manejaba prácticas de pensamiento mágico y de hechicería popular, valga la redundancia, sí pertenecían a los mismos grupos heréticos o mesiánicos. Eran el mismo grupo social, la misma gente de la aldea, hacía las dos cosas. Sigo. Por el contrario, la manía de la brujería dispersó y fragmentó todas las energías latentes de protesta, desmovilizó a los pobres y desposeídos, aumentó la distancia social, les llenó de sospechas mutuas, enfrentó al vecino contra el vecino, aisló a cada uno, hizo a todos temerosos, aumentó la inseguridad de todo el mundo, hizo a cada uno sentirse desamparado y dependiente de las clases gobernantes, y centró la cólera y frustración de todo el mundo en un foco puramente local. Lo que se olvida decir Harris es que, número uno, esa operación la hacen las clases dominantes, no la hechicería popular o los conocimientos de la cultura popular. O sea, todo eso pasa, es cierto, pero eso no tiene que ver con los conocimientos de la cultura popular o la hechicería popular, como bien demuestra Carlo Ginzburg en los Benandanti, que siguen teniendo prácticas precristianas, paganas, arcaísimas, súper arcaicas, antes de Cristo. Eso por un lado, y por el otro, lo que se olvida Harris de decir es que entre todas las cosas que hace esta casa de brujas es crear las sospechas que tenemos con respecto a las mujeres, sobre todo la mujer infértil, sobre todo la mujer no madre, sobre todo la mujer no reproductiva y todo lo que se le asemeje. Es decir, las disidencias comienza ahí. Antes, y en los lugares que Occidente no había tocado, esas personas serán fuentes de poder. Por sabiduría, por conocimiento, por su manera extraordinaria de manejarse dentro de la vida. ¿Entienden lo que quiero decir? Federici lo que va a decir es que la sospecha a la mujer anciana, a la mujer infértil, a la mujer que no tiene marido, a la mujer que no tiene hijos, comienza ahí. Y Harris no lo está diciendo, obviamente, porque es muy machista, Harris, ya se habrán dado cuenta. Y muy occidental, pasado de rancio. No obstante, me parece que es un libro interesante que tiene momentos que vale la pena prestarle atención. Vuelvo al principio, señala dónde a él le parece que hay que mirar, que a mí me parece siempre importante a dónde hay que mirar. Sigo entonces. De esta manera evitó que los pobres se enfrentaran al establishment eclesiástico y secular con peticiones de redistribución de la riqueza y nivelación del rango, cosas que sí ya estaban haciendo, por ejemplo, entre ellos Gerard Winstanley, que es uno de mis favoritos, y el grupo conocido como Diggers o Levelers.
Después a Anabel les pasa una canción. La manía de las brujas era el reverso del mesianismo radical, era la bola mágica de las clases privilegiadas y poderosas de la sociedad. Este era su secreto. Bueno, tal vez una cosa que se puede pensar a partir de lo que Marvin Harris explica con respecto a las brujas, es que quienes utilizaron las técnicas de captura mágica contra el populacho fue justamente las clases dominantes, que utilizaron la creación de esta conceptualización que no existía. ¿Se entiende? Bien. Tengo mucho más para decir, voy a parar un cachito acá. Yo concuerdo con lo que, a ver, tenemos el enemigo en común con Harris, por decirlo de alguna manera. Harris se está enojando con ciertas cosas que me parece que está bien su enojo. Sobre todo con este enojo con Castaneda, que es insalvable. ¿Lo han leído a Castaneda? A mí me encanta Castaneda, pero yo no leo a Castaneda como si fuera antropología. A mí me parece que es literatura de ficción. Luego me vengo a enterar que hubo toda una trifulca hace 3.000 millones de años donde Castaneda intentó posicionarse como antropólogo. Realmente había que tirar un piedrazo, Castaneda, o sea, eso es un personaje conceptual. O sea, ese indio yaqui, Don Juan, es a Castaneda lo que Zaratustra es a Nietzsche. Nadie le pide a Nietzsche, bueno, me prueba que exista Zaratustra. Pero Nietzsche tampoco viene y dice, no, si Zaratustra existe. Bueno, dice lo que dice Flaubert, lo que dicen los creadores de literatura de ficción, Madame Bovary c'est moi. Eso es lo que dice Nietzsche de Zaratustra. Soy yo Zaratustra. No existió. Bueno, lo mismo con... O sea, lo que intento decir es que a Harris le molesta la confusión, yo lo diría así, a Harris le molesta la confusión entre algo que no se sabe muy bien qué es y que se denomina contracultura, hoy le diríamos disidencia, y algo que Foucault, yo lo pensaría desde ahí, algo que Foucault denomina contraproductividad. Bueno, la contraproductividad no es la contracultura. De hecho, la contracultura en la actualidad te la venden en el supermercado. En el supermercado de la góndola de los deseos. Bueno, básicamente. Entonces, y otra cosa es la contraproductividad. Luego, yo sí creo en la cultura popular, de la misma manera que creo en el exterminio de la cultura popular. No creo que toda cultura popular perviva sine die con el paso del tiempo. No obstante, no negaría que existe y que su existencia sí es amenazante para estos órdenes estructurales que él para esos órdenes institucionales, para ese rechazo de los órdenes institucionales. No son concomitantes ni colaboran tan bien entre ellos. Para que colaboren, para que ese desvío se produzca y empiecen a mirar para otro lado, hubo que hacer cosas. No salió solo. Me parece que ahí tiene un punto. Está bien lo que dice. Pero bueno, igual quería preguntarte porque me habías dicho, y de hecho habías votado porque leamos a Harris y te quería preguntar por qué. Pero bueno, ¿qué más quedó por ahí de Harris? El capitalismo, la subjetividad de la mujer indócil y La, doméstica. la mujer, eso te iba a decir, la mujer doméstica, que es lo que crea. Sí, Perdón, la mujer dócil y doméstica, exacto, sí, sí, te sí, había dicho. sí. Tanto de un lado como del otro del Atlántico y en el marco de la acumulación originaria del capital que trae Federici. Bueno, eso por un lado que me pareció interesante, pero voy a leerlo más detenidamente. Con respecto a, bueno, a los capítulos anteriores, estamos, por ejemplo, bueno, tiene unos derrapes TERF tremendos, o sea, Sí, Harris ahí, bueno, sí, 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 pero sí, sí, sí. exacto, yo creo que eso había que lo íbamos a traer seguramente Lo vamos a ver, sí, no te cualquiera de preocupes. nosotros estábamos en condiciones, El macho cualquiera de tus salvaje. estudiantes. Sí, de Sí, hecho, lo vamos a ver la próxima. Pero la lectura que le hace de la biología no es destino, no es la lectura de las feministas radicales que crearon el concepto. por ejemplo, O yo sea, creo que es no, una no, lectura muy está sacada de clásica. contexto. La biología no es destino, no quiere decir lo que Harris dice que quiere decir en el texto. De hecho, las que no creen que la dismorfía sexual de desigualdad económica, etcétera, 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 justamente no son las TERFas.
Es al revés. La Claro. biología no es destino, siempre ha querido decir lo mismo, que una no está determinada por los órganos que tiene en el cuerpo, que la vida de una no está Exacto. determinada, o sea, que tener un útero no significa que tenés que usarlo. Eso es lo que quería decir en el momento que fue creado ese postulado. Exacto. Que Sí, sí, él sí, dice otra cosa. No está mal lo que dice, igual yo la discutiría, porque, nuevamente, el dismorfismo físico que él da como innato y natural, primero es el 2023. Hay mujeres con pene y varones con vulva, ¿no? Eso para empezar. Y luego, no es así en todas las culturas. Voy a dar un ejemplo. En Japón no se nota la diferencia de cuerpo. En México tengo entendido que tampoco. Yo no la puedo ver, por lo menos. La cuestión de que los hombres son más fuertes y las mujeres más débiles, y un largo etcétera. Que eso lo vamos a ver la semana que viene porque lo voy a atacar por todos lados, lo voy a hacer mierda, porque es el germen primero es el germen del terfismo y segundo que es equivocado, está equivocado, por donde lo mires está equivocado. Sí, que se Es puede un atacar incluso control con lo que él mismo subjetivo, trae. lo que hace lo que hace que colaboremos con nuestra propia opresión no tiene que ver con características físicas, sino que igual voy a atacar la existencia de eso, porque no es verdad. Es una manera de mirarla que hace ver eso. Voy a dar un ejemplo. Siempre me olvido el nombre de esta chica. La persona que más peso específico levanta en un clean jerk, que es básicamente ponerse la pesa acá arriba, levanta 3 veces su propio peso, o sea, casi una hormiga. La única persona que hace eso es una mujer. Y es venezolana. Vive en Estados Unidos, me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido. Steffi. No lo hace ningún levantador de pesas. Bueno, tiene más fuerza entonces. Hay una peleadora del UFC, que nunca me sale el nombre, china, que siempre le hacen hacer el mismo chiste porque tiene un montón de fuerza. Pelea en una categoría que es hasta 53 kilos, o sea que debe ser grande como yo de tamaño. Y la he visto levantar a gente enorme. Esa chica tiene más fuerza que cualquiera de esos hombres que levanta, que no podrían hacer lo mismo con alguien que les triplique el tamaño entre un larguísimo, etcétera, que es como, bueno, a ver, que nadie tiene en cuenta. En los deportes de combate pesa más la edad que el tamaño. La gran diferencia es la explosión de la fibra roja, tener explosión. Entonces, las grandes diferencias no tienen que ver con que si te lleva 10 centímetros o te lleva 20, sino si le llevas 20 años. Esa es la gran diferencia. No te va a alcanzar el aire o vas a tener que hacer un trabajo específico para poder tener el aire que hace falta. Entonces, lo cual permitiría también repensar toda esta cuestión terfa que cada tanto aparece, de que si hay una mujer trans va a ganar porque los varones son superiores, porque detrás hay un varón y entonces los varones son superiores físicamente. Es un error, pero es un error que no se sostiene, lo digo como persona que fue deportista. No se sostiene. Y lo pienso atacar, pero bueno, va a quedar para la próxima. Sí, está Sí, 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 el totalmente. macho salvaje como la cuestión de ver nada, sí. Lo dice con una seguridad, que dice que el varón, dice, tiene naturalmente más fuerza y por eso en culturas donde la fuerza bruta se mide en términos de portación de armas de mano, necesariamente necesitan ejércitos compuestos por varones bueno, para ganar una guerra. Que más allá de discutir esto, que me Necesitamos parece, este libro ahora. Esperen que me a tengo que ver, mover. Sí, no, seguí. no, 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 y que digo que en esa misma cultura originaria que él refiere, de la Polinesia, renglones antes dice que las mujeres tienen mucha fuerza para plantar, criar cerdos, llevar encima a sus hijos, montones de cultivos, son, digamos, las que más se arremangan para laburar. O sea, estamos hablando de corporalidades que no deben ser, digamos, la delgadez hegemónica que supuestamente que porta una mujer en nuestra cultura. O sea, estamos hablando de corporalidades musculada. Entonces digo, dice eso Sí, primero. cuerpos trabajados por el trabajo físico. Exacto.
por el trabajo físico. Y después dice, De no, hecho, pero yo siempre cuento la misma anécdota. Hay cosas en CrossFit que llevan los nombres de los campesinos. Hay un trabajo que se hace de cargar peso que se llama caminata de granjero, el farmer walk. O sea, la caminata de granjero, que es claro, cargar peso, cargarlo acá arriba, cargarlo colgando en las manos, cargarlo y levantar las piernas. Bueno, el trabajo, la carretilla, trabajo físico. Bueno, ese trabajo lo hacen las mujeres en ciertas sí. culturas. Bueno, En la y también misma se lo puede cultura, atacar, sí, sí, y también se lo puede atacar con cosas que vimos en Salins. Las armas son una prótesis. Las armas pueden ser vistas en las culturas originarias, siguiendo la lectura de Salins, como vemos ciertos elementos protésicos en nuestra cultura, o sea, de a partir de la teoría de la performatividad del género. Lo que demuestran es que ese cuerpo guerrero es guerrero porque tiene esas prótesis. Es decir, lo opuesto de lo que él está mostrando, porque como bien dice Salins, lo que hace a los guerreros, de esos guerreros de todos estos pueblos etnográficos, lo voy a decir en feo, como la etnografía lo Malinowski, ¿no? Lo que demuestran esas armas es que sin esas armas no podrían. Es porque tienen esas armas que pueden, porque con la mano no podría. Por eso inventan la herramienta específica o el arma específica para que protésicamente pueda llegar. De la misma manera que la feminidad que todo el mundo piensa que sale naturalmente de un cuerpo que tiene vulva, lo cual no es así, se tiene que construir protésicamente, mediante la repetición de actos verbales. Esa es la primera formulación de la teoría de la performatividad del género, a la cual luego le agrega, porque se lo critican, los elementos protésicos materiales. Para verse como una mujer hay que hacer cosas, no solamente con palabras, sino hay que sacarse el vello facial. Digo, porque es el insulto frecuente que me hacen a mí, porque no me depilo. Entonces, no me depilo de vaga, además, no se crean que es ningún posicionamiento político, básicamente que soy monja y que soy aragana. Esos son los dos criterios. Bueno, el vello facial es lo que te hace hombre o mujer en nuestra cultura. Este es el texto. Hay película en Netflix ya este texto, pero no tenemos el texto en castellano. En inglés se llama Las Amazonas de la Esparta Negra. Amazons of Black Sparta, de Stanley Alpern, The Women Warrior of Dahomey. yeah. Claro, no mira África. En África hay mujeres guerreras. Estos Dahomey tienen el rey, la guardia personal del rey es una guardia de mujeres, liderada por mujeres. Mujeres guerreras, africanas. O sea, vio mal. No sé dónde miró. No, y lo dice, viste, con contundencia. En ningún lugar del mundo, dice, los ejércitos se forman con mujeres, siempre que hablemos de que la tecnología de la guerra dependa estrictamente de la fuerza física. ¿Se Bueno, equivocó? se Acá equivocó. Claro, hay un ejército de mujeres. Lo sabe Netflix, que tiene hasta una película claro, sí. al respecto de este texto y de esta historia. Entonces, y no es un caso aislado. No es un caso aislado. Eh, Casi todas las diosas de las culturas originarias europeas, digo porque una piensa que Europa, no sé, nació Estado-nación, nació siglo XIX. Bueno, los pictos son europeos. Estaban en Escocia, son un pueblo originario, claro. Para el siglo VIII después de Cristo ya no hay más pictos, pero los pictos estaban ahí. Le decían pictos porque se tatuaban con henna. A saber de dónde salió esa gente. No sé si con henna o se hacían el tatuaje corporal como el que me ven ahora a mí. Bueno, los pictos peleaban mujeres y hombres. Literal. Los celtas, la diosa de la guerra es mujer. Las celtas pelean, van a la guerra, lo dice, a ver, voy a citar la fuente. Julio César en la guerra de las Galias se sorprende porque los pueblos bárbaros, los pueblos germanos y toda esa gente, las mujeres pelean. Las griegas, Dionisa de Alicarso, la ciudad de Alicarso, maneja una flota. Entonces, se equivoca. Literal, se equivoca. Está mal la información.
No lo hacen las Yanomami. Bueno, todo no se puede, chicas, pero no es verdad. Y este ejemplo, esta es la Guardia Imperial, las mujeres guerreras Dahomey. Es la Guardia Imperial, o sea, es la guardia directa del rey. El rey tiene una guardia de mujeres. Las considera más fieles que los hombres, por eso la tiene. Cosa que sabe cualquiera que tiene un perro, ¿no? Sí. Odette, mi vida. Odette. Mi vida, claro. No, no. Odette de Crecico, el nombre de una prostituta. La Proust. perra, la perra de Ricardo. Sí, sí, la perra mía. Lo vamos a ver más Bueno, en detalle. Es un punto que yo sí. quiero ver más en detalle porque me parece que es donde más flojo está. Por eso luego no puede ver cosas que Federici ve en Calibán y la Bruja. No obstante, como digo siempre, a mí me parece, siempre me va a parecer esto, más interesante que cancelar los textos por lo que le falta, agregarle a partir de otros lugares. Digo, viene alguien así y dice, no, no, las mujeres en ninguna cultura originaria, ni ningún pueblo etnográfico, como vos lo dijiste. Cuando media la fuerza física, luego nunca tienen elementos de guerra. Si tiene que mediar la fuerza física, ellas no se dedican a esto. Bueno, vamos a buscar los otros ejemplos. Entonces nos encontramos con ejemplos como esta tribu que tiene el rey, tiene una guardia personal de mujeres, muchas de ellas desterradas de sus familias, o sea, en vez de tener un harén, tiene una guardia personal. Básicamente vos podés ir a pedir asilo político y entonces te convertís de la guardia personal del rey, en vez de un harén. También tiene un harén, pero además tiene esta guardia personal. ¿Qué más Las quedó? Igual, espartanas también, Leo, las ¿no? Las espartanas espartanas. no iban a pelear, lo que sí Ah, entrenaban, bien, no iban a pelear, exacto. no iban a la guerra, las espartanas. Lo cual no quería decir que lo sabían hacer, porque entrenaban hasta el momento de casarse, que tiene que ver con la primera menstruación, entrenaban en lo mismo que entrenaban todos los espartanos, que es el famoso pancration, que en griego quiere decir todo el poder, la suma del poder, que es CrossFit. De ahí sale el CrossFit. Son los mismos ejercicios. ¿Por qué? Porque los espartanos saben que si entrenas, luego sos físicamente más fuerte, por ende parir, hay menos chance de que te mueras como se mueren las atenienses de parto. Básicamente, por los mismos motivos, y ahí vuelvo, el conocimiento de la cultura popular. A este conocimiento puedes llegar de muchas formas. Puedes llegar científicamente o algo más científico, digo, bueno, los paravertebrales, ¿por qué se pare erguida? Y bueno, por los paravertebrales. Los paravertebrales que nuestra cultura destruye, básicamente. Los paravertebrales son los dos músculos que tienen a lo largo de la columna. Los cuerpos que tienen úteros suelen hipertrofiar los paravertebrales. Si no se pasan 60 años de su vida sentadas en una silla. Es decir, una mujer campesina. Básicamente. Lo mismo que la zona media. Eso es lo que descubren los espartanos. Pero las mujeres del Alto de La Paz también lo saben. Por eso pueden parir en cualquier lado. Porque tienen paravertebrales y no tienen el cuerpo atrofiado por la cultura que luego les impide realizar lo que ese cuerpo podría realizar. Bueno, entonces los espartanos, en vez de, no hacen como los atenienses, no las tienen a sus esposas recluidas en un lugar tejiendo, donde nadie las ve, como hacen los atenienses, sino que las tienen entrenando. Entrenan. Eso también, como te darás cuenta, si llega a haber un sitio a la ciudad de Esparta donde todo el mundo tiene que salir a combatir, que ha pasado, las mujeres podrían empuñar una espada, que hay que levantarla. Pesa 5 kilos, traten de hacer esto con algo que pesa 5 kilos, a ver si les sale. Hay que practicarlo. Bueno, o levantar un escudo, lo podrían hacer. Por eso entrenan, por eso no está prohibido que las mujeres participen. Y los atenienses les parece una aberración que las espartanas hagan eso, porque además lo hacen semidesnuda, como se entrena en el mundo heleno.
que se entrena medio en bola, básicamente. Lo cual les parece como que tremendo, ¿cómo vas a hacer esto? A los atenienses, no hacia los espartanos, pero no van a la guerra, lo cual no quiere decir que están físicamente preparadas para que si, no sé, te invaden los persas, vos podés matar a un persa. Se te viene encima, podés hacer algo, justamente porque todas entrenan. Y luego la cuestión de la clase social o la cuestión de la cuestión económica, digámosle así, en la construcción de los cuerpos, que como vos bien decís, una persona que realiza un cuerpo que está capacitado para realizar una cantidad de labores, desde la cosecha hasta la recolección, etcétera, etcétera, es un cuerpo con una cierta fuerza física. El ejemplo que yo siempre doy es las Masái. Las Masái son las encargadas de la construcción del hogar, en grupo. Lo tienen que hacer todas juntas. Llevan los techos que van a poner en las casas y demás, en la cabeza. Bueno, imagínense los trapecios y los cuellos que sacan de andar cargando cosas así inmensas en la cabeza. Bueno, déjenme decirles que ese es un trabajo que cuando una tiene que hacer boxeo, muay thai, judo y jiu-jitsu, se hace específico con el cuello y con los trapecios, para que cuando te mueven de un mamporrazo la cabeza, el cerebro no se mueva acá, porque tenés el cuello pegado a los hombros y no haya conmoción cerebral, que es lo que produce el knockout. Bueno, no sé si es tan fácil noquear una Masái, porque justamente carga todo en la cabeza, con lo cual debe tener unos trapecios y un cuello que ningún occidental tiene. Básicamente, bueno, entonces, ¿por qué las pueden someter sus hombres? Y tal vez porque, como dice la señora antropóloga Oyegumi en Nigeria, porque tal vez los conquistadores, entre las cosas que exportaron cuando colonizaron, es a la mujer, que no existía. En Nigeria, por lo menos, no existía en la cultura yorubá pre-gran encuentro con Occidente. No había mujeres. Ustedes me dirán, ¿qué se hacía con las personas con vulva? Bueno, hay que leer el libro, pero no se llama mujer en yorubá. Y lo que rige la cultura yorubá no es el género, es la edad. Entonces, cualquier persona que tenga una determinada edad tiene un lugar de poder, tenga o no vulva. Pero bueno, evidentemente Harris, y eso también es un problema. Un problema que es el conocimiento directo. Entonces es un problema porque cuando él le dice lo que le dice a Castaneda, que yo creo que tiene razón, cuando Castaneda dice, ¿cómo me vas a pedir verificación científica? Se le va la magia al mundo si haces eso. Bueno, y viceversa. Para enterarse de ciertas cosas hay que salir de la burbuja de pedo donde vive Harris, que es evidente, no sé dónde es, la Quinta Avenida, en un departamento, un penthouse. Entonces ahí te enterás que eso no quiere decir que no te dominen, te dominarán por otra cuestión. Bueno, a ver, analicemos por qué. Desde el gran encuentro con Occidente y cómo debería ser la mujer, hasta cuestiones subjetivas. No sé, que pueda haberlas, pensémoslas. Pero eso lo veremos la próxima. Bueno,